versiones, en donde dicen, ¿qué tenemos que ver? Nosotros, tu mujer, ¿qué tienes que ver con esto? O sea, son varias contestaciones porque está hablando de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice esas palabras. Pero con todo eso, la Santísima Virgen interviene para que se realice el milagro del vino. Recordemos que el vino era muy importante en una boda porque era lo que marcaba la presencia del esposo, la alegría del esposo, la presencia del esposo. Entonces tenía que ver vino, era una preocupación muy fuerte. Recuerden lo que les dicen los fariseos y los escribas al Señor. ¿Y por qué tus apóstoles no se lavan las manos? ¿Y por qué comen de esta forma? Incluso le decían glotón al Señor. Dice, bueno, va a llegar un momento en que el esposo se va a ir. A eso se refiere dentro de la cultura hebreica. Sí, el vino era el símbolo de la felicidad, la fertilidad del matrimonio. Ahí y no se podía acabar. Por eso la preocupación tan tremenda. Y el Señor se los aplica dentro de la cultura hebreica. ¿Sí? Entonces, la dimensión de pastoral catequética o la enseñanza, la pastoral litúrgica, que es la vida cultural, y la pastoral social. La pastoral social se constituye al ver las necesidades de los más necesitados. Cristo ve por los tres aspectos. Ve por la vida cultural, que es el culto que se le da a su padre, se le da a él, la vida pastoral, que es la profecía, y la vida de caridad, o en ese lado le decimos nosotros pastoral social, pero una de las cosas que vio nuestro Señor Jesucristo es la necesidad del hombre, de la mujer, los más necesitados. Entonces ahí entra la pastoral social o caritativa. Él lo vio. Y nuestro Señor Jesucristo no es un milagrero, porque muchos lo veían así. No, él hacía milagros por la necesidad propia que veía del hombre, de la mujer. Ya no hablamos propiamente del pueblo de Israel, aunque vino por él directamente. Recordemos a aquella mujer fenicia que le dice, Señor, el que dice el Señor es que el pan es para los de la casa, los hijos de la casa, y se refería al pueblo judío. ¿Y qué le dice la fenicia? Dice, sí, pero también cuando se caen las migajas de los niños, los perritos también las recogen. Entonces, esa fe tan fuerte que le muestra la fenicia al Señor, no siendo judía, dice, por ver dicho lo que hiciste, lo que dijiste, que se realice lo que pides. Y es cuando sale el demonio, aquel espíritu inmundo de su hija de la mujer. ¿Sí? Entonces tenemos tres aspectos, la pastoral social, que es la pastoral caritativa, la pastoral litúrgica, que es la vida cultural, del culto hacia el Señor, y la pastoral profética, que es la que nos da a conocer la palabra de Dios. La iglesia existe para evangelizar. Ese es el objetivo principal de la iglesia, la evangelización. ¿Sí? Su realización plena está en la evangelización. Incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, San Pablo dice una verdad. Pues, ¿cómo alardear de que anuncio el evangelio? Estoy, si no proclamo, estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí si no proclamara el evangelio. Si lo hiciera por la decisión propia, podría esperar recompensas, pero si fue a pesar mío, no queda más que el cargo. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa donde el evangelio gratuitamente, dar el evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador? O sea, la obligación, San Pablo siente la obligación de evangelizar, de dar a conocer la palabra de Dios. Ese es el objetivo de Jesús y se traslada a todos sus apóstoles, y en este caso San Pablo, en Primera de Corintios, comprende profundamente cuál es el sentido de la evangelización. Incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. O sea, recuerden que muchos mártires, para dar a conocer la palabra del Señor, les costó la vida. Fue un martirio. En el caso de nosotros, ¿cómo damos a conocer la palabra de Dios? La vez pasada veíamos que debe de ser un proceso sistemático, lo tenemos, bendice el Señor,
tenemos un proceso de concientización y marcado con el ejemplo. O sea, sí lo tenemos, por gracia de Dios. Recuerden que antiguamente no estaba sistematizada la Sagrada Escritura. O sea, quien lo viene, el primero que sistematiza, o sea, quien hace por procesos la Sagrada Escritura es Gamaliel, que es el profesor, doctor del Sanedrín, que es el que es profesor de San Pablo. Entonces, él ya del proceso del Antiguo Testamento, ¿cómo se va dando? ¿Sí? Adán, Eva, Caín, Abel, Set, Enoc, Noé, pasa esa generación, Abraham, o sea, aquí vienen las tres ramificaciones, Sem, Can, Jafet, semitas, cananeos, jafecitas. Luego Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus de Israel, y Judá, los judíos, Benjamín, benjaminitas, Leví, los levitas, pueblo de Israel. Diáspora, separación del pueblo, cautiverio de Babilonia. Aquí entran dos profetas menores, Esdras y Nehemías, y Esdras y Nehemías ya constituyen la cercanía del nacimiento del Mesías, usurpación del reinado de Judá, en los Herodes el Grande, y de Herodes el Grande nace nuestro Señor Jesús. Se cumplen las profecías. O sea, seguir el proceso de la historia de salvación para que se marquen claramente los signos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sistematización de la historia de salvación. Y nace nuestro Señor Jesucristo, y aquí viene ya a fundamentar la iglesia. La iglesia se ve expresada en esta misión, en las mismas palabras que Jesús resucitado. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícelos, consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto lo vamos a encontrar en la Sagrada Escritura también, porque lo manda nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es en Mateo 28, ahí lo pueden ustedes encontrar, Mateo 28, aquí lo tenemos. Dice, Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. O sea, la constitución del bautismo, aquí en el capítulo 28, es muy claro. Aquí dice, por ejemplo, a todos los pueblos. Hay otras Biblias que dicen a todas las naciones, y se entiende que son todos los nacidos. Todos los que constituyen un pueblo son los nacidos, constituye una nación. Entonces son desde muy pequeños constituirlos. Y en esto, recuerden el diálogo que lleva con Nicodemo el Señor, cuando le dice, es necesario que el hombre entre otra vez al vientre de su madre para volver a nacer. ¿Y qué le dice el Señor? Lo nacido de la carne es de la carne y lo nacido del espíritu es del espíritu. ¿En qué momento nacemos de la carne? En el momento que salimos del vientre de la madre. ¿En qué momento nacemos al espíritu? En el momento que somos bautizados. Y aquí nos viene a dar a conocer nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Antes de que un concilio constituyera lo que era la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo ya nos lo está dando a conocer claramente. Recuerden que el concilio de Nicea, que fue el primer concilio en el siglo IV, cuando Constantino, y fíjense, y el que va a llamar a que se realice ese concilio es un rey, un emperador romano, claro, ya convertido, sí, fue bautizado ya grande.
pero aquí es donde empieza a trabajar ya profundamente el Espíritu Santo. ¿En qué momento se inicia la iglesia? El momento de Pentecostés. Estamos hablando en el año 33, 34, y ahí arranca. En el año 50, 49, 50, primer concilio, que es cuando los apóstoles se reúnen para ver las discrepancias que hay con respecto a quienes son cristianos y quienes no, quienes constituyen la iglesia y quienes no. Y los más afectados es San Pablo. De ahí viene lo que es bien el primer concilio, y aunque no se considera como primer concilio, pero es cuando se reúnen por primera vez los apóstoles. Se considera primer concilio porque ya se constituye ante la iglesia que estaba ya bien estructurada. Cuando Constantino le da la autoridad oficial a la iglesia cristiana, a la iglesia católica, ya estaba constituida. Incluso a Constantino le convenía eso, porque como el imperio romano iba en decadencia, aprovecha la iglesia que estaba ya bien estructurada. ¿Sí? Recuerden que cuando un cristiano llegaba a un pueblo, por ejemplo a Fenicia, llegaba o a Efeso, entonces él llevaba una especie de edicto que le daban las comunidades cristianas de otro lado, donde venía la relación de todos los papas hasta ese momento. Entonces era su entrada hacia las comunidades cristianas. Bueno, esa es la historia, pero ¿cómo se va dando y cómo se va extendiendo la palabra del Señor? ¿Sí? Entonces, capítulo 28 de Mateo nos habla claramente cómo se van a bautizar todos, aquí dice todos los pueblos, y estaré con ustedes hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Otras Biblias dicen hasta el fin, enseñándolas a poner por obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos o hasta el fin del mundo. Mateo 28. Vayan está presentes los escenarios de los desafíos siempre nuevos de la comisión evangelizadora de la iglesia. Recuerden que a través de la historia de la iglesia, el hecho de evangelizar, de dar a conocer la palabra de Dios, pues a muchos les costó la vida. Incluso el imperio romano, como era politeísta y tenía el afán como todo, como dice el Señor claramente, ustedes gobiernan a los pueblos como si fueran de ustedes. Y eso es lo que hacía el imperio romano. Entonces sometía a los cristianos a que ellos se hincaran a otros ídolos, no se les respetaba su cultura. Y entonces por eso hubieron muchos mártires. Y todos somos llamados a formar parte de esta iglesia en salida. Esta iglesia, ese ya es nuevo, esta palabra salida. Tenemos que salir, looking altum, salir a las periferias, salir a aquellos que no conocen la palabra de Dios y darla a conocer. Ese es lo que tiene ese es un mandato, una misión que ya no el Señor nos da desde este momento en la realización. La evangelización en sentido amplio es toda actividad que realice la iglesia. ¿Cuáles son las actividades? Todas las actividades que realiza la iglesia, desde los movimientos, desde todas todos los sacramentales y los sacramentos. Recuerden que los sacramentales son aquellos que nos inducen al sacramento. Por ejemplo, cuando al final de la misa el padre va a rociar en agua bendita al pueblo, ¿sí? Es el signo, es un sacramental, pero que nos lleva a pensar en el cumplimiento de nosotros como bautizados. Y los que no han sido bautizados, se les está impulsando con ese sacramental a que sean bautizados. Entonces viene una preparación presacramental para que se lleve a cabo los sacramentos. Entonces, recordar el hecho, por ejemplo, cuando se da una absolución, está recordando el sacramento de la reconciliación. Si yo no estoy en estado de gracia y se está dando la absolución general y no puedo recibirla por mi pecado, entonces me está invitando a la reconciliación. ¿Sí? Y recuerden, está en Juan capítulo 20. ¿Sí? Y a todos a los que les perdone los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no, les quedarán retenidos.
Muy cierto lo que dice, lo que dice la liturgia, quien perdona los pecados es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Pero el medio principal por el cual se lleva a cabo el sacramento es el sacerdote. Él tiene el poder de perdonar los pecados. Quien los perdona es Jesús, pero es el poder que tiene para que se realice el sacramento. Sí. Hay una anécdota del Padre Pío, del Santo Padre Pío, donde recuerden que para poderse confesar con él eran unas formaciones tremendas. A veces duraban las 2, 3 días y ahí formados. Y una hermana, una señora ya mayor, llevó a su nieto, un nieto, pues, vamos a hablar de 17, 18 años, ya había hecho la primera comunión, en fin, y lo llevó a confesarse. Cuando entró a confesarse, sale del confesionario y le pregunta a su abuelita, ¿y qué te pareció el Santo Padre Pío? ¿Cómo es? Dice, pues es un hombre barbado con túnica blanca como de unos 30 años, 33 años. Él no conocía al Santo Padre Pío. Sabemos que el Santo Padre Pío ya era mayor y al que vio fue a Jesús. ¿Quién es el que nos está confesando en el confesionario? Nuestro Señor Jesucristo, directamente Él en la representación del sacerdote. ¿Sí? Entonces, es muy importante que los sacramentales nos impulsan a la vida del sacramento. Están presentes los escenarios de los desafíos siempre nuevos en la misión evangelizadora de la iglesia. A todos somos llamados a formar parte de esta iglesia en salida. La evangelización, en sentido amplio, es toda actividad que realiza la iglesia para hacer presente esta misión única y universal. Recordemos que todo lo que se ha constituido en la iglesia a través de la historia, el Señor lo ha permitido y lo ha permitido para que sean los medios por el cual llegue la palabra de Dios. Vamos a hablar en los primeros tiempos, cuando los apóstoles salieron a evangelizar a los poblados, pues llegaron en poblados que idiomas diferentes. ¿Cómo se evangelizaba ahí? Ahí nos explica la historia que era el ejemplo. Por medio del ejemplo, los mismos apóstoles lograban que se llevara a cabo la evangelización y lo entendían con claridad. Ahora, por ejemplo, San Francisco Javier, jesuita, él lo que hacía era extraordinario. Llegaba a una población, se aprendía el idioma del lugar y escribía los catecismos en el idioma del lugar y dejaba ya la iglesia bien fundamentada con misioneros. Incluso formaba misioneros en el lugar para que ellos se quedaran ya en la misión de la evangelización. O sea, estamos llamados a la evangelización y nuestro Señor lo facilita. La Escuela de Pastoral o Instituto de Formación para Laicos nos ha facilitado esta realización por medio de lecciones, así como las tenemos constituidas, porque es el medio por el cual nosotros damos a conocer la palabra del Señor. Y lo ha de llevar a cabo de modos distintos, en circunstancias diversas, siguiendo un ritmo y un proceso. Es importante los procesos. ¿Por qué? Porque se tiene que ir evangelizando de tal forma que la persona entienda cómo es que el Señor actúa dentro de la misma persona, o dentro del ambiente, dentro de ese conocimiento que se va dando. Es un proceso, ¿sí? Pero ninguna definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica, compleja, dinámica que comporta la evangelización. Cuando la evangelización está inspirada por Dios, se va dando solita, y va poniendo los medios el Señor para que se lleve a cabo. No es fácil, humanamente hablando, llevarlo por por la necedad del ser humano, del hombre y de la mujer, pero el Señor facilita las cosas y sobre todo las facilita desde el punto de vista de que Dios es una necesidad de nosotros los hombres, los seres humanos. Necesitamos a Dios porque en los momentos difíciles de nuestras vidas, es, es, nos cuesta trabajo comprender por qué suceden las cosas. Necesitamos la orientación. Si no es como el riesgo del empobrecer incluso
y mutilarla. Muchas veces, cuando no se sabe evangelizar y no se tienen los procesos y no se ha orientado bien a los hermanos para la evangelización, se corre el riesgo de empobrecerla, incluso mutilarla. Imagínense en el Evangelio de hoy cómo el Señor, llegan los apóstoles y le dicen, Señor, les hemos prohibido, Juan, es Juan el que le dice, le hemos prohibido a un hermano que está sacando demonios en tu nombre porque no es de los nuestros. Y el Señor les llama la atención. Dice, ¿por qué se los prohíben? Si está conmigo, no está contra mí. O sea, los va educando, los va formando. ¿Sí? Ahora, es muy importante en la actualidad, quienes evangelizan tienen que tener una aprobación, pero ese es el sentido de del celo de la iglesia. O sea, ¿quiénes van realmente a ser evangelizadores? Si hay una formación, pero tiene que haber una aprobación por parte de las diócesis, en este caso de la arquidiócesis, sí, o las diócesis, para que se lleve a cabo esa evangelización. Pensando en el proceso de la escuela de pastoral, cómo se constituyó. Nuestro hermano Vicente, su idea de él era tener una escuela dominical. Y entonces inicia su escuela dominical con libros extras, pero se da cuenta que los libros no tenían la forma, un proceso para poder comprenderlo. Entonces él empieza a escribir las lecciones. Y llega el primer templo, en la Conchita, inicia la Purísima Concepción, la parroquia, ahí inicia la escuela. El primer año son como 200 hermanos los que entran, quedan 40, y ahí inicia ya después el segundo grado y el tercer grado. Vicente se ve obligado a estar escribiendo para las lecciones, para los siguientes grados. Y se van constituyendo los apostolados. Llega un momento que a Vicentito se le acaba el dinero porque se tenía que formatear y se tenía que sacar copias. En este caso, en aquel entonces utilizamos lo que era el mimeógrafo, que era picar el stencil, ¿sí? Y después de que picábamos las hojas, que quedan remarcadas como si fuera una imprenta, en el mimeógrafo sacábamos las lecciones. Eso es lo que hacíamos también. A mí me tocó hacer el mimeógrafo, las lecciones, y son las que se repartían. Entonces, ya iniciaba un proceso. Llega un momento en que le dice a Monseñor Susano, que en paz descanse, le dice Vicentito, padre, ya se me acabó el dinero, ¿qué hago? Pues cóbrales un peso. Entonces ahí nace lo que es la administración, lo que le llamamos ahorita colecta. ¿Con qué se va a comprar la tinta? ¿Con qué se va a comprar el papel? ¿Con qué se va a comprar? En fin. Entonces ya empieza la vida administrativa. ¿Cómo? Porque Dios lo va permitiendo. Y así es como va creciendo cuando Dios quiere una obra. La va haciendo fuerte. El objetivo de la acción evangelizadora de la iglesia es servir al proyecto de Jesús. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? ¿Hemos comprendido cuál es el proyecto de Jesús? ¿Por qué murió? Por nosotros, para la salvación de nosotros los seres humanos, hombres y mujeres. Y para eso necesitamos santificarnos. Pero ¿cómo santificarnos? Por eso la vida sacramental que estamos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, en el matrimonio, recuerden que antiguamente era la unión del hombre y la mujer, era la unión natural de un hombre y una mujer. Y Moisés lo respetaba. Ah, pero si alguien ya no le gustaba esa mujer o por X circunstancia, le decía Moisés permitía que incluso se le preguntó a Dios y les firmaba carta de divorcio. Ya se separaban. Cuando nuestro Señor Jesucristo le hacen esa pregunta, ¿por qué Moisés permitía todo esto? ¿Qué les contesta? Por la dureza del hombre, por eso lo permitía. Pero lo que Dios acaba de unir, no lo separa el hombre. Y entonces el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, por naturaleza, lo eleva a sacramento, o sea, lo santifica. ¿Y cuál es el proyecto principal de nuestro Señor? La procreación. Dentro de la familia, nosotros somos cooperadores con Dios para la creación que Él realizó.
en nosotros. Entonces somos cooperados juntos con Dios para que crezca el mundo, para que crezca el hombre, la mujer, en el sentido físico y luego en el sentido espiritual. Aquí por eso ya hablamos del sacramento del bautismo, para insertar al hombre. Recuerden, el bautismo nos inserta a la vida de gracia, nos inserta a la vida de la iglesia, nos abre las puertas del cielo, nos abre las puertas de la iglesia, nos hace hijos adoptivos de Dios, porque éramos criaturas de Dios nada más, éramos creación de Dios nada más, pero no éramos sus hijos directos. El hijo, por su naturaleza, consustancial al Padre, dice el credo, es nuestro Señor Jesucristo. Y siendo nuestro Señor Jesucristo Dios, el proyecto de Dios, el proyecto de nuestro Señor, manda a su Hijo para rescatarnos a nosotros de lo propio del pecado e insertarnos a la vida de la iglesia. Por eso es el bautismo. El bautismo nos inserta a la vida de la iglesia. Las puertas del cielo estaban cerradas. ¿Qué sucedía, según lo que nos dan los teólogos? ¿Qué sucedía en la vida de los profetas, de los patriarcas? En la Sagrada Escritura nos habla del lugar del Seol, que es el lugar de los muertos, la Gehenna, también del lugar de los muertos, pero en la perdición, el seno de Abraham, que era el lugar donde, el estado de vida, donde estaban todos los patriarcas, es en la espera de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaban en espera, unos para el oprobio y otros para la salvación, así lo dice la Sagrada Escritura. Incluso nuestro Señor Jesucristo habla de la Gehenna, era un lugar donde se quemaba la basura allá en Judea, entonces, y se simboliza como el infierno, pero nos explica claramente el fuego que no se consume. Entonces, nos empieza a dar a conocer los estados de vida. Estado de vida del purgatorio, que es la purificación, Primera de Corintios. Uno utiliza la palabra purgatorio, la iglesia nos los da a conocer así, pero dice, si es como el oro, dice San Pablo, como el oro que se somete al fuego y se acrisola. Si alguien ponen en un recipiente oro que esté mugroso, cuando sale de las minas el oro, no crean que sale así como es brillante, dorado, no. Sale como piedra, cuando se somete al fuego, se separa la escoria y queda el oro, ¿sí? Entonces, es la purificación que se hace y así se compara. Nada puede entrar al cielo si está impuro. Entonces, es necesario que nos purifiquemos. Y ahí es la constitución del purgatorio. Y el cielo se comprende el estado de vida, el lugar, vamos a hablarlo humanamente, el lugar donde radica Dios, donde está Dios. ¿Sí? Aunque también en en el estudio de los ángeles, nos habla de los nuevos coros celestiales. Mm, Areopagita nos habla de ello, también Santo Tomás de Aquino nos habla también de los ángeles, pero nos habla de nueve coros celestiales. Están los que son los serafines, los querubines, los tronos, los potestades, los ángeles, los arcángeles, las dominaciones, en fin, son nueve coros. Y los que contemplan el amor de Dios son los serafines. Se dice que Lucifer estaba en ese nivel, él contemplaba el amor de Dios. Imagínense, contemplar el amor de Dios era el esplendor máximo. Y por eso se consideraba un ángel que tenía mucha sabiduría por contemplar el amor de Dios. Sí, pero se revela en la soberbia. En fin, es otro tema. Entonces, el objetivo de la acción evangelizadora de la iglesia es servir al proyecto de Jesús, que es la salvación de nosotros los hombres. Y es la preocupación. ¿A qué nos estamos enfrentando en la actualidad? Hay una decadencia de fe muy fuerte. Las familias, muchas familias ya no se están evangelizando, ya no impulsan a los niños, a los jóvenes, a que vayan a misa, a que tengan ese contacto íntimo con Dios, a que reconozcan que existe Dios. Incluso ya dudan,
Luego, cuando entran ya a grados superiores en la escuela, también el medio ambiente, pues está en un estado de ateísmo tremendo. Entonces ya no ubican a Dios, ya no ubican la vida sobrenatural. Y nosotros, los seres humanos, recordemos que estamos constituidos por tres elementos: el cuerpo físico, el alma, que es parte de del estado por el cual el, el cuerpo se realiza, por decirlo así, porque en el alma está la conciencia. Cuando nosotros los seres humanos queremos comprender el bien y el mal, la conciencia es la que nos lo dicta por naturaleza y nos dicta el bien y el mal. Por ejemplo, un niño, si agarra un peso, la dejaron en la mesa, va y se esconde. ¿Por qué? Porque su conciencia por naturaleza está actuando. Sabe de antemano el niño que hizo algo mal. Y nadie le dijo que estaba mal tomar cosas, porque no los enseñan, pero ya está actuando. El problema que si el niño sigue agarrando dinero con mayores cantidades y no le caen, tenemos el problema de un delincuente futuro. ¿Por qué? Porque nunca se le llamó la atención, porque no se le enseñó que robar es un pecado. Incluso la palabra pecado ya no lo quieren utilizar. La palabra pecado, definitivamente, es el acto por el cual ofendemos a Dios. Así lo vamos a tomar el pecado. El acto por el cual ofendemos a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos vamos a confesar, no nos debemos de confesar porque tengo miedo de que me vaya al infierno, porque tengo miedo porque ofendí a Dios. No, me confieso porque al ofender a Dios en mis hermanos, me puedo perder. Es muy diferente. Es lo que se llama la atrición y la contrición. La contrición es el estado espiritual por el cual yo he ofendido a Dios por medio de una desobediencia, de un pecado. Y yo me confieso, ¿por qué? Porque estoy ofendiendo directamente a Dios en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, en todo, en mí mismo. Cuando atentamos contra nosotros mismos, también cometemos pecados. Tenemos que estar conscientes del mal que hacemos. Y eso está dentro del alma. Pero nuestra alma es espiritualizada. No es un alma instintiva como la de los animales o vegetativa como los vegetales. Es un alma que tiene inteligencia y voluntad y tiene la capacidad de discernir el bien y el mal. Y lo sabemos, pero cuando nos sometemos a la vida material, entonces perdemos el sentido de la vida espiritual y vivimos simplemente como nuestra alma, lo que dicte mi alma. Y de ahí las expresiones: yo voy a misa nada más cuando me nace, yo quiero a mi hijo nada más cuando me nace, yo quiero a mi esposo nada más cuando me nace, porque hay veces que no me nace. La conducta de mi esposo, la conducta de mi esposa me ha alejado tanto del amor que le tengo que ya no quiero ni verlo ni verla. O sea, nos estamos dejando llevar por lo que sentimos. Cuando el hombre y la mujer no rectifica en su ser ese mal que está en él o en ella, las cosas se empiezan a decaer y es lo que se le llama el envilecimiento. El envilecimiento es el alejarse de Dios sin comprender el mal y creemos que todo lo que estamos haciendo es bueno. Y o sea, incluso si yo ofendí a mi esposa, bueno, pues fue nada más una ofensa, no es nada, no pasó nada. Pues no, si estás ofendiendo a tu esposa o a tu esposo, porque si él o ella te llega a comprender el mal que le estás haciendo, es como si le clavaran una espada en su corazón al hombre y a la mujer. Y es un estado muy fuerte que lleva psicológico, mental, en fin, que es muy difícil para quitarlo en momentos. O sea, hay que hacer de ahí la psicología y de ahí los psicólogos y, en fin, eh, y, y, y el Señor es el único que nos puede ir mediando las cosas en nuestra vida. Digo mediando porque quedan siempre los efectos de un mal en la persona. ¿Sí? Bueno, la iglesia es servir el proyecto de Jesús. ¿Cuál es el proyecto principal de Jesús? El reino de Dios. Nosotros estamos hechos
para contemplar a Dios eternamente. Los ángeles fueron creados para contemplar a Dios y lo hacen, conocen al Señor. Nosotros también fuimos creados para eso, para contemplarlo, pero como tenemos la parte humana, la parte física, pues tenemos que luchar en esa parte física humana para poder ganarnos el reino de Dios. Y para eso es la evangelización. Jesús, que al iniciar su ministerio en este mundo, ungido por el Espíritu Santo de Dios, se presenta como el gran profeta, ¿sí? El gran profeta de Dios, ¿sí? ¿Cómo nos lo presenta la Sagrada Escritura? Y le pasaron el libro de los profetas Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Sí, eso lo encontramos en el capítulo 4 de San Lucas, del capítulo 17 al 19. Cristo viene por los que están desvalidos, por los que necesitan, por los ciegos, pero sobre todo por la ceguera espiritual. Cuando en las bienaventuranzas el Señor dice bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han comprendido profundamente al Señor. No es que sean pobres, que no tengan espíritu, no. Bienaventurados los pobres de espíritu porque han comprendido. Bienaventurados nosotros si espiritualmente comprendemos qué es lo que yo necesito, que necesito a Dios y cómo los demás necesitan también al Señor. Pero, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces el Señor, a través de la historia, nuestro Señor Jesucristo, su vida pública, se da a conocer como eterno y sumo sacerdote, ¿sí? Es como se da a conocer nuestro Señor. Y a ver, dentro del pueblo de Israel, ¿quiénes eran los sacerdotes? El pueblo de Leví. Todos los levitas eran, eran el pueblo sacerdotal. Son los que hacían los sacrificios en el templo. Por ejemplo, Zacarías era del pueblo de Leví. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo no era del pueblo de Leví. Él era eterno y sumo sacerdote por la misma naturaleza por el cual el Señor lo envió. O sea, la sustancia de Dios mismo llega a nosotros para constituirse en nosotros el eterno y sumo sacerdote y constituir los nuevos sacerdotes. Y por eso en capítulo 6 de Mateo encontramos claramente en donde le dice a Pedro: y tú ya no te vas a llamar, te vas a llamar Simón, sino te vas a llamar Kefes, que en hebreo quiere decir piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es bien clarito lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Entonces Él, como eterno y sumo sacerdote, por la naturaleza misma de Dios que tiene, pues constituye el sacerdocio actual que tenemos, que le llamamos el sacerdocio ministerial. El sacerdocio bautismal lo tenemos nosotros. Recordemos que en el bautismo pasamos a ser profetas, sacerdotes y reyes. Y en el sacerdocio ministerial está constituido por la unción de los obispos a los que se están preparando para el sacerdocio. ¿Cuál es el caminito para el sacerdocio? Primero, entran al propedéutico en el seminario. Después pasan por las órdenes menores, que es el acolitado, también son ministerios para ellos, el lectorado. Después, esos son lo que son las órdenes menores. Luego viene la orden mayor, la primera orden mayor, que es el diaconado. Y después del diaconado, echa la prueba de un año, ¿sí? Y como la conducta del futuro sacerdote, se constituye el sacerdocio. Y es como se da el sacerdote, el caminito para llegar al sacerdocio
ministerial. Y posteriormente, con su preparación, como lo pide el derecho canónico, tiene que tener un doctorado o una licenciatura, aparte de la teología y la filosofía que estudiaron, tiene que hacer una maestría o doctorado en Roma o aquí en México también, en la Universidad Pontificia, para que sean elegidos como obispos. Entonces son requisitos que necesitamos obispos preparados que tengan la visión clara de la vida de la pastoralidad, o sea, ser pastores, porque van a tener un colegio presbiteral y eso los tienen que conducir ellos, para que los presbíteros, los sacerdotes, presbítero quiere decir anciano, sacerdote son dos palabras latinas, sacerdote y, y dote, sacer, sagrado y dote don, un don sagrado, de ahí viene la palabra latina de sacerdote. Son presbíteros porque son los ancianos. El presbítero en el Antiguo Testamento, en el Sanedrín, eran los ancianos. La palabra Senadrín viene del hebreo Sanedro, que si eran ancianos, el conjunto de ancianos que constituían los doctores de la ley. Así era en el Antiguo Testamento. En este caso constituye nuestro Señor a sus obispos, que son los primeros 12, sí, que uno falla, que es incluso el que no fue constituido, Judas Iscariote ya no fue constituido. El Señor le dijo, ve y hagas lo que tengas que hacer, y se salió del cenáculo, y ya fue cuando el Señor ya constituye el sacerdocio, cuando se lleva a cabo la transustanciación, o sea, la consagración del pan y el vino, ahí se constituye el sacerdocio, ¿sí? El sacerdocio y la Eucaristía. ¿Quiénes son los que llevan a cabo la Eucaristía? La transustanciación, el sacerdote, constituido, son los sacramentos ahí que se constituyen. ¿Sí? Después se tiene que constituir el colegio apostólico. ¿Por qué tienen que ser 12? Si en el Antiguo Testamento eran las 12 tribus de Israel, que son los que constituían el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios iba a ser constituido por 12 apóstoles que representan a las 12 tribus de Israel, pero que van a constituir la iglesia, y la iglesia va a ser constituida con esos 12 para ser el pueblo de Dios. Nosotros pasamos a ser el pueblo de Dios, como dice San Pablo, no por la sangre ni la carne, sino por el Espíritu. Entonces pasamos al linaje de Abraham por el Espíritu. Y ahí viene el sacerdocio constituido por Jesús. Vamos a comprenderlo así. Dios, Padre, creador de nosotros, los seres humanos, constituye a un pueblo con 12 hijos, 12 hijos de Jacob o de Israel. Recuerden que le cambia el nombre de Jacob, quiere decir tramposo. Israel quiere decir fuerte con Dios. Y de ahí se constituyen los 12 pueblos de Israel, los 12 hijos. Ellos constituyen el pueblo de Dios. Y luego, para que sea directamente la constitución con Dios, manda a su hijo, que es consustancial a él. O sea, que es Dios mismo. Y él lo constituye. Pero se hace humano. ¿Humano para qué? Para enseñarnos a vivir como se debe de vivir. ¿Cómo debemos de vivir? Nos enseña el Señor en todo. Toda la enseñanza de la evangelización, de los 4 evangelios, nos enseña cómo debemos de vivir, ¿sí? Entonces se constituye eterno y sumo sacerdote, ¿sí? También se constituye profeta, que es lo que acabamos de leer, ¿sí? Al abrir el pergamino, les dice ¿cómo se llaman los templos de los hebreos? En la sinagoga, abre el rollo, porque eran rollos, ¿sí? Lo abre y dice, en este momento se acaba de cumplir la Sagrada Escritura. Todos se quedan sorprendidos viéndolos. Pues sí, nuestro Señor Jesucristo se estaba cumpliendo. Todo lo que se escribió desde el Antiguo Testamento se cumplió en el Nuevo Testamento. Es algo que los hermanos judíos, hermanos hebreos, no han comprendido porque ellos analizan actualmente la Sagrada Escritura, que es la Torah, ¿sí? Que son los primeros 5 libros, son las del Pentateuco, y lo que constituyen los libros proféticos, históricos, sapienciales, en fin,
todos esos libros que constituyen el Antiguo Testamento, lo analizan, pero sin el Mesías, aún viendo los signos claros. ¿Qué le dice a los judíos el Señor? El, a los que constituían el Sanedrín, que eran los fariseos y los escribas. Sí, les dice claramente, ustedes cuando ven al horizonte nubes, saben que va a llover. Y ustedes piden una señal, pues no se les dará ninguna señal. Ellos sabían que era nuestro Señor, que era el Hijo de Dios, el que estaban esperando, pero no lo quisieron comprender. Entonces, nuestro Señor es constituido profeta ya desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Bueno. mm, Mm. Entonces, aquí tenemos el juramento de lo que nos dio a cuanto los otros fueron hechos sacerdotes, es el sacerdocio. Él fue confirmado con este juramento, el Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús vino con una alianza mucho mejor. Tú eres sacerdote desde siempre. Está en Hebreos, en el capítulo 7 en el versículo 20. Tú eres sacerdote, sacerdote, incluso hay otro capítulo que lo prepara, tú eres sacerdote como Melquisedec. Recuerden que Melquisedec era rey de Salem, se habla en el tiempo de Abraham, y le dieron la ofrenda a Melquisedec. Eh, dice la Sagrada Escritura que era el sacerdote de Dios directamente. Entonces, por eso es el orden de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Dios, siendo espíritu, espíritu perfecto, trata, humanamente hablando, trata de que lo comprendamos nosotros los seres humanos, haciéndose el hombre. Por eso hay veces que les dice a los apóstoles que todavía no pueden comprender. Y sí es cierto, no comprendían. Hasta que llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, comprendieron muchas cosas. Mientras les costó mucho, pero mucho trabajo comprender. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Como gran profeta, ya lo vimos. Como gran sacerdote, ya lo vimos. ¿Sí? Rey universal. Fue constituido rey. ¿Por qué rey? Sí, sí, se acuerdan de ese diálogo que llevó este nuestro Señor Jesucristo con Poncio Pilato, cuando le dice, entonces tú eres realmente rey, y que le dice el Señor, sí, sí soy rey, pero si mi reino fuera de este mundo, yo hubiera hecho que bajaran los ángeles y podrían destruirlos a todos, pero mi reino no es de este mundo, ¿sí? Pero ¿por qué se somete a este mundo nuestro Señor? Se somete a este mundo por nosotros, porque nosotros Él nos creó, y como no comprendimos desde el inicio cuál era el objetivo claro de nuestra vida, entonces tuvo que bajar a él para dárnoslo a comprender. Es por eso el sentido que se da. 27-29, ¿sí? En Mateo 27-29 tenemos aquí algo. Mateo 27 dice así, 27, 29, vamos a ver dónde está el 29. 29, me escapó. Aquí está. Sí, después le colocaron en la cabeza una corona que había trenzado con espinas, y la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo, vive el rey de los judíos. Le escupían en la cara y con la caña lo golpeaban en la cabeza. Bueno, se constituye, o sea, nuestro Señor, ese es el diálogo. ¿Tú eres realmente rey? Sí, soy rey, pero no de este mundo. El trato que le dan los judíos a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos lo hicieron por mofa, pero realmente el Señor sí es rey. ¿Por qué nosotros nos constituimos reyes en el bautismo? Primero, porque el Señor ya nos va a dar un lugar en el reino de los cielos.
Y la otra parte que es muy importante también en nuestra vida material, todo lo que tenemos en la vida material es nuestro, porque no lo hemos ganado con esfuerzos, en fin. Pero eso que es nuestro es para que lo cuidemos. O sea, los reyes tienen sus propiedades, nosotros también tenemos nuestras propiedades, iniciando por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ya que es dueño, nosotros somos dueños de él, tenemos que cuidarlo, tenemos que amarlo. Si tengo un carrito, pues lo tengo que cuidar. Si tengo una casa, la tengo que cuidar. Si tengo a mis hijos, los tengo que cuidar. ¿Sí? No son míos, yo no soy dueño, pero sí soy el responsable de que ellos crezcan dignamente como cristianos y crezcan, ¿para qué? Para que un día también contemplen a Dios eternamente. Y esa es cumplir la misión que el Señor nos ha dejado en esta vida. Tenemos que cumplirla, no nos queda otra. Tenemos que hacerlo. Por eso somos constituidos reyes, que no vino a ser servido, sino a servir, a dar su vida de rescate por todos nosotros, a dar la vida en rescate por todos nosotros. Nuestro Señor nos va a rescatar. ¿De dónde? Nos va a rescatar del pecado. ¿Sí? Ese es lo que sucede. ¿Sí? Dice, pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a servir, si no vino a ser servido, sino a servir y dar la vida como rescate por todos los hombres y mujeres. O sea, ser humilde, ser sencillo, ¿sí? Servidor de los demás. O sea, tenemos que comprender claramente el servicio. O sea, nosotros como hombres y mujeres tenemos una dignidad. Sí tenemos que servir a nuestros hermanos y el Señor dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si a tu enemigo también, ámalo. O sea, son los consejos evangélicos. Pero tenemos que tener el sentido propio de nuestra dignidad. Sí hay que bajar la cabeza muchas veces. Sí hay veces que tenemos que callar. Esa es la prudencia. Pero también tenemos que ser astutos. Sí, el Señor nos lo dice claramente. ¿Para qué? Para que, o sea, el poner la mejilla, por ejemplo, o que si te pide tu manto, llave tu capa, y si te dice acompáñame una milla, acompáñame dos, es la forma de evangelización del Señor. Es cuando hay alguien que me hace un mal y lo dejo pasar, pero lo voy a perdonar. Voy a ponernos un ejemplo. Vamos a suponer que tiene un vecino que los molesta mucho, que incluso les ha hecho averías en su casa, en fin, groserías y todo. Y un día se enferma muy fuerte un hijo del vecino. Y como los únicos que tenemos un carrito ahí, pues va el vecino y nos toca. Oye, vecino, ¿me puedes dar un ray con el médico? Mi hijo está muy enfermo. A eso se refiere el Señor cuando dice, pon la otra mejilla. Bueno, ¿le vas a dar una bofetada y le vas a decir que no? ¿O le vas a decir que sí? Sí, vecino, con todo cariño lo hago. Sale. Entonces, a eso se refiere el Señor. O sea, tenemos que ganarnos también la confianza de los demás, aunque sean malos. Nosotros, como dice el Señor, si el hombre que es malo da cosas buenas, pues también ellos también dan cosas buenas. Nosotros también tenemos malicias, tenemos muchas cosas, pero tratamos por ser buenos. A eso se comprende. Esa es la forma de evangelización, ¿sí? La iglesia, continuando la acción pastoral de Jesús a través de los ministerios proféticos, litúrgicos y de caridad. Lo que decíamos al inicio, ¿sí? Los ministerios proféticos, anunciar la palabra de Dios, litúrgicos, que es la vida cultural hacia Dios, y la vida caridad o social, que es ver por los más necesitados. El Señor, cuando vino aquí a la tierra, vio la necesidad del hombre y de la mujer, la necesidad de curarse, pero había un requisito principal, recuerden, la fe. Apenas acabamos de pasar un evangelio donde llega aquel hombre para decirle, este,
que cure a su hijo, que está muy enfermo. Ah, no, estaba estaba poseído, y le dice que si le quita ese demonio. Dice, e incluso utiliza la palabra, si puedes, haz algo por él. Y el Señor dice, sí puedo, ¿sí? Si tienes fe. Y entonces le contesta el padre, sí, el papá del niño, ¿sí? Ese sí tengo fe, pero agrándala, que la necesito más. Entonces, Dios, hay veces que tenemos que pedirlo también. Entonces, el Señor sí ve por la necesidad de los demás, pero hay requisitos. La fe. Tengo fe firme de que se va a realizar o no se va a realizar, o dudo del Señor. Sí, son las tres virtudes teologales que se dan también en el bautismo: fe, esperanza y caridad. Fe es la creer con firmeza la existencia de Dios, y creer con firmeza que el que nos va a indicar en nuestra vida el camino hacia la iglesia, hacia el reino, es Jesús. Sí, una fe firme. La caridad es el amor que nosotros tenemos que brindar a nuestros hermanos, a los más necesitados. Y la esperanza, es muy importante nuestra esperanza. De ahí viene la esperanza, viene de espera. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo espero de mi vida personal? ¿Qué es lo que yo espero de los que me rodean? ¿Qué es lo que yo espero de mis hijos? ¿Qué es lo que yo espero de mi ser? La salvación. ¿Qué es lo que yo espero? La salvación de mis hijos, la salvación de mis hermanos, la salvación. O sea, esa es la esperanza. Pero para eso tenemos que tener conductas. Siente el llamado de Jesús a vivir intensamente esas tareas y actividades fundamentales. Entonces, la tarea del profetismo se dará a conocer la palabra de Dios, la parte litúrgica, dar gracias a Dios por la existencia, dar gracias a Dios por un día que termina, dar gracias a Dios por toda la semana. Nosotros, pues, ojalá estuviéramos en misa todos los días y recibiéramos al Señor todos los días, pero por las actividades vamos el Dominus, o sea, el domingo. Recuerden que la palabra domingo viene de Dominus, que quiere decir el día del Señor en latín. El Dominus llegamos, y es cuando le damos gracias al Señor por esa semana vivida, y porque esperamos, ahí viene, esperamos mejorar todavía. Y no sabemos si el Señor nos llame a cuentas en esa semana en la que va a continuar. Entonces le pedimos al Señor que conserve mi gracia, que me dé la capacidad, que me oriente para conservar mi vida de gracia por si me llama a cuentas. Estamos, decía un santo, nacemos para Dios, vivimos para Dios y contemplamos a Dios. O sea, esa es nuestra vida, ¿sí? Cumpliendo lo que nos corresponde cada uno. Siente el llamado de Jesús a vivir intensamente esas tareas y actividades fundamentales, porque desde los apóstoles han sido y serán siempre como el fundamento y la estructura que cimenta y sostiene y fortalece la identidad cristiana del creyente y de las comunidades, llevándolas a la madurez de fe. Cuando hablamos de identidad, hablamos que nos identifica, a mí que me identifica el ser cristiano, me identifica la conducta. Mi conducta identifica ser un verdadero cristiano. Sí, ojalá y no sea enojón, ojalá y no sea enojona, ojalá y no sea desesperado, desesperada, ojalá y tome con paciencia las situaciones que me van sucediendo en mi vida personal, sí, pero hay que pedirlo. Señor, ayúdame para contemplarte a ti en todos los que me rodean. Y eso es lo que nos lleva a la vida eterna, que es lo que nos invita el Señor, la vida eterna. Es por eso que es la evangelización. La evangelización, en sentido estricto, consiste en anunciar la buena noticia por medio de la proclamación del evangelio, del testimonio cristiano. Fíjense, aquí hay algo muy importante: el testimonio. Tenemos que dar testimonio en el medio donde nos desarrollamos. ¿Cómo actuamos cada uno de nosotros para que, como dice la frase coloquial, si las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra?
Entonces tenemos que dar ejemplo, tenemos que dar testimonio de que somos verdaderos cristianos, que nos amamos los unos a los otros, que nos preocupamos los unos a los otros por los demás y no echar en saco roto nuestra gracia. Dice San Pablo, sí, el, el nuestra gracia está como en una olla de barro, ¿no? Con facilidad se puede reventar. La gracia, cuando ofendemos, cuando pecamos, cuando cometemos errores, reventamos esa olla de barro que tenemos que es nuestra gracia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos para que no se reviente, es muy frágil. Con cualquier situación se revienta esa gracia. Y, y tenemos que siempre estar en ese contacto íntimo con Dios para conservarla. Entonces nuestras palabras van a ser sinceras. A los hombres situados históricamente para que se conviertan y sean liberados. Para que se conviertan y sean liberados. Nosotros vamos a trabajar por aquellos que están lejos, por aquellos que son neófitos, o sea, que no conocen la palabra, por aquellos que no han querido estar con Dios, por aquellos que en situaciones difíciles lo único que hacen es reclamarle a Dios, sin pensar que a lo mejor ellos o ellas produjeron esa misma situación que van pasando. Hay cosas que no están en nuestro alcance. Una enfermedad, pues se dio y ahí está. ¿Y qué nos queda? Pues pedirle al Señor la paciencia y la sabiduría de los médicos para que pueda componerse, se conviertan y se liberen, liberarse. ¿Sí? La misión de la iglesia tiene siempre como fundamento, centro y vértice de su actividad e inequívoca proclamación que solo Jesucristo se ofrece a la salvación de todos los hombres, como don de la gracia y misericordia de Dios mismo. Dios Jesús vino, se sacrificó por nosotros para rescatarnos. Vamos a entender esto. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿a quién ofendieron? A Dios directamente. ¿Cómo se puede restituir el perdón de la persona que ha ofendido? Si yo ofendo a mi papá y mi papá no me quiere perdonar, no me va a perdonar, aunque intervenga mi mamá. Oye, ya perdónalo, pues míralo cómo está. ¿De dónde tiene que provenir el perdón? De la persona a la que ofendí. En este caso, si yo ofendí a Dios, ¿en quién voy a restaurar mi estado de ofensa? A quien, a quien vino la ofensa. ¿Y quién es? Nuestro Señor Jesucristo, que es consustancial al Padre, el ofendido. Pero fíjense lo que son las cosas. Nuestro Dios, por, el inmenso amor que nos tiene a nosotros, como dice San Juan, Él nos amó primero, nos manda a su Hijo, que es consustancial a Él, para que de Él provenga el perdón en nosotros. Pero para que se restaure la naturaleza de ese pecado caído, de ese estado caído, el que nos va a levantar es el mismo Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Él es el ofendido, Él es el que nos restaura. Pero no solamente nos restaura, no nos levanta, nos libera, sino que también nos invita para que participemos en esa restauración, en esa ofensa, para que los demás hombres y mujeres también se liberen. Y ahí viene el compromiso de ser profetas, dar a conocer la palabra de Dios, ¿sí? Pero con testimonio. La palabra y el testimonio van a ir de la mano. Y entonces, el don de gracia y la misericordia de Dios mismo. Decían, me preguntaron, ¿cuál es más grande? Si es la promesa, la misericordia de Dios o la justicia. Si hablamos de justicia, Dios justo nos va a dar lo que es justo. Si, si yo robé 1,000 pesos o X cantidad y me agarra la justicia, pues me va a castigar.
Y la justicia a veces, como robaste esto, tantos meses de cárcel o tantos años, o en fin. Bueno, en este caso entra la misericordia de Dios. Señor, yo maté, pues justamente te vas a ir al infierno, pero por la misericordia de Dios te voy a dar la oportunidad de que restaures tu vida espiritual y te vas al purgatorio. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, abogando por nosotros, su Padre, nos da la oportunidad, por su misericordia, de reconciliarnos con Él. Pero necesitamos el perdón. Pero para que esto suceda en el ser humano, lo tiene que conocer. Y entonces ahí viene la evangelización. La realidad de la buena noticia, el evangelio, es una persona, Jesucristo, anunciando en la escritura. ¿Sí? ¿Cómo se da a conocer nuestro Señor Jesucristo en la escritura? Aquí aquí nos lo dice la Sagrada Escritura, ¿sí? 15, es 15:3-5. Dice, el primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. También, según las Escrituras, que se apareció a Pedro y a los 12. Después dejó de verlos por más de 500, después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vivía todavía. Después se apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. Y se me apareció también a mí, iba a decir, iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles que ni siquiera merezco ser llamado apóstol. En este caso, lo que dice San Pablo. A él se le apareció, si sabemos su conversión, ¿no? Cuando iba camino a Damasco, le habla el Señor. Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él cae como, y se queda ciego. Sí, yo no te persigo a ti, ¿no? Persigues, o sea, me persigues a mí en todos los que andas matando. ¿Sí? Y él, por eso dice, me considero un aborto. O sea, ¿cómo me debería de decir ante el mal que yo hice contra mis hermanos? ¿Sí? Pero las Sagradas Escrituras testifican lo que Jesús vivió. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo testifican las Escrituras. ¿Sí? La palabra también la testifica. ¿Sí? O sea, cuando hablamos del verbo, hablamos de la palabra. ¿Sí? ¿Qué es la palabra? Sí, la palabra es, nos libera. Vamos a decirlo como dice Juan 1. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? La palabra. La palabra que penetra en el corazón del hombre y de la mujer. Cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor y la hablamos con toda firmeza, la idea clara de la evangelización es que nuestro Señor Jesucristo trabaje por esas palabras y penetre en el corazón del hombre y de la mujer para que haya un cambio. Ese es uno de los objetivos claros de la realidad de la buena noticia. El Evangelio es en una persona, Jesucristo, anunciado en las Escrituras, como se dio a conocer en Escritura, ¿sí? Su palabra clara, ¿sí? Lo dice aquí, 1:15. ¿Sí? Mm, Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena noticia de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Cambien su camino y crean en la buena nueva. O sea, ¿cómo se da a conocer la palabra de Dios? Porque es lo que nos va a encaminar a la salvación. Ese es el primer acto seguido para que el hombre cambie, la mujer cambie. Entonces es la palabra misma.
pero tenemos que dejar que Jesucristo sea el que trabaje. Nosotros tenemos la misión de anunciarlo con seguridad, pero quien va a trabajar en el ser humano es nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo tenemos que dejar que Él sea el que tiene que ser, ¿sí? Luego, su persona, ¿sí? El, cómo se anuncia la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, y le pasaron el libro del profeta, pues aquí ya no lo vuelve a repetir. Dice, Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y de todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era de su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura del Evangelio de Isaías. O sea, su persona lo estamos narrando también la Sagrada Escritura. ¿Quién fue? ¿Dónde nació? ¿Cómo vivió? ¿Qué hacía? El Señor lo dice la Sagrada Escritura claramente. Es en Lucas 1. En San Lucas 4, capítulo del el 14. Su obra. ¿Cómo se realiza la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es la obra? ¿Cómo Él da a conocer la salvación del hombre, del ser humano? ¿Sí? El, se- Aquí dice 10, 33, 34. Dice, estamos subiendo a Jerusalén. El Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, le escupirán, lo atarán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. La finalidad de la obra de nuestro Señor era rescatarnos. ¿Y cómo nos iba a rescatar? Solamente de esta forma. En el Antiguo Testamento, la palabra sangre era oprobio para los judíos, por eso no comían sangre, porque ellos decían que en la sangre está la vida de la persona, por eso no comen moronga o no comen sangre, ¿no? Sí, estaba prohibidísimo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, si en la sangre está la vida, ¿qué nos está dando con el derramamiento de su sangre? Su vida a nosotros. Su obra principal es dar la vida por nosotros. Por eso su martirio, su proceso es muy sangriento. Imagínense los azotes, la flagelación como la vivió nuestro Señor Jesucristo. Fue tremenda. Por los garfios que se clavaban en la carne y le arrancaban los pedazos de carne al Señor de la espalda. ¿Sí? Entonces, el Señor, eh, él con su obra, termina su obra con todo el proceso. Pero la obra hubiera quedado inconclusa si no hubiera resucitado. Dice San Pablo, en vano hubiera sido todo si no hubiera resucitado. ¿Qué engendró la muerte? El pecado. ¿Quién derrotó a la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. Nos quita del pecado, nos quita de la muerte, nos quita del dolor. Ya nosotros, la promesa clara de nuestro Señor es la resurrección. Recibimos la palabra del Señor, pero vamos a resucitar. Y lo dice claramente el que en el credo, en el que no quedó niceno-constantinopolitano, o sea, el de Nicea, juntándolo con el credo de Constantinopla, se completan las promesas de nuestro Señor. A punto de morir, muchas veces ven a su mamá, a su papá, a las personas que conocieron aquí en esta tierra y los ven allá. Y hay quienes en la experiencia dicen que lo recibe su papá o su mamá y le dicen, todavía no es tiempo, regresa, en fin. Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo que ya en el cielo nadie se casa, ¿sí? Porque ya son estados espirituales. Lo que sí sucede es que sí conocemos
el ser de las personas que aquí en la tierra fue mi papá y mi mamá. Allá ya no es mi papá ni mi mamá, pero sí lo reconozco por lo que yo viví aquí en la tierra. Por eso ese sentido. Tratar de dar una explicación de por qué se aparecen, no sabemos. Lo que sí sabemos es que posiblemente si lo ves por el estado de vida humana que viviste aquí, que es tu familiar, y que allá lo ves como tal, pero ya no lo es, simplemente te recibe. ¿Sí? Lo que dicen quienes se encontrarán con él y con todos los bautizados, desde el primero hasta el último. Actúa la fuerza santificadora del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está trabajando tanto en esta vida, ¿sí? Para la santificación de nosotros por medio de la palabra. Dejemos que el Señor sea el que hable. Cuando nosotros preparamos un tema para darlo en una clase en la escuela de pastoral, sí, nos tenemos que preparar para preparar bien y luego ya que nos preparamos bien, estructurando bien mi lección, meditándola, tratarla de comprender, voy al sagrario y entonces le hablo a Dios del hombre para que después Dios hable al hombre por medio de la persona. Y entonces es cuando permito que el Espíritu Santo sea el que diga la última palabra, que impulsa a evangelizar porque la fuerza profética desde la palabra sigue siendo viva. Ya lo dice el Evangelio Nunciandi. Y si el profeta es la voz de Dios, la pastoral profética es la instancia que hace resonar esa palabra divina en todos los medios y circunstancias a su alcance. Repito esa parte. La pastoral profética es la instancia, o sea, el lugar, la forma, que hace resonar esa palabra divina en todos los medios y circunstancias a su alcance. O sea, llega en todas las circunstancias, llega la palabra del Señor. Aquí está el ámbito propio de la pastoral profética, la primera motivación para evangelizar. Y la primera motivación para evangelizar es que en el hombre haya un cambio, en el hombre y la mujer cambie su vida, tenga otro sentido de vivir. Y yo creo que lo vivimos nosotros en la escuela de pastoral cuando tenemos un alumno desde primer grado, segundo grado y en fin, y vamos contemplando cómo va cambiando su vida. Incluso yo me acuerdo que tuve un alumno, una alumna que era futbolera, le gustaba el fútbol, sí, y siempre se iba, ella dejaba al esposo y se iba al fútbol. Cuando entró a la escuela de pastoral, ahora ya se llevaba a su familia al fútbol, sí, porque decía, bueno, el domingo, el Dominus, el día del Señor, es para el Señor. Y dedico mi oración, dedico mi clase, voy a misa y después me llevo a mi familia para continuar conviviendo con Dios en mi familia. O sea, el sentido cambió totalmente. Y así muchas personas, me acuerdo en Tula Hidalgo, en Tepeji, tuve la oportunidad de tener a la esposa del dueño de las toallas de la Josefina, ahí está la fábrica, y me decía, me tengo que ir rápido porque tengo que darle desayunar a mi esposo y vamos a salir. Yo daba, era de 8 a 10 la clase, llegaba rápido y le daba a veces su lección, todo, y se iba. Y no terminó bien el primero. Le dimos diploma por el esfuerzo que hacía, porque llegaba y luego llevaba sus tareas y hacía lo que podía. Y su esposo pues no quería adentrarse en las cosas de la iglesia, pero ella sí quería. Entonces, ese esfuerzo también se premia, ¿sí? Ese es lo que, bueno, pues esa es la clase de hoy, que es el comprender cómo evangelizar, el sentido de la evangelización, el sentido de la buena nueva, el sentido de cómo llegue la palabra de Dios y penetre en el corazón del hombre, de la mujer, por medio del Espíritu Santo. Dejemos, hermanos, que el Espíritu Santo trabaje. Y para ello hay que pedírselo al Señor. Nuestra vida de gracia hay que dejarla que trabaje también. Hagamos oración diaria, desde que nos amanecemos
Gracias, Señor, por permitirme amanecer. En nuestras actividades, Señor, te ofrezco todo lo que estoy haciendo. Si estoy cansado, te ofrezco mi cansancio. Entonces, ahí es donde nosotros estamos ejerciendo nuestro sacerdocio bautismal en el ofrecimiento. ¿Qué es lo que hace el sacerdote en el altar? Ofrece, él se hace como sacrificador, se ofrece para el pueblo, para la santificación del pueblo. Así también nuestro sacerdocio bautismal nos invita al ofrecimiento. Mi vida personal, mi vida de familia, mi vida de trabajo, todas mis actividades forman ya ese, ese acompañamiento junto con Dios. Y las cosas se ven diferentes. ¿Sí? Hermanos, muchas gracias. Ya terminamos esta clase. ¿Sí? Primeramente, el Señor, nos vemos el miércoles que viene por la gracia del Señor. Si alguien quiere hacer la oración, por favor, hermanos, quien desee. Yo, hermano, si gusta. Adelante, hermanita. Adelante. Ya les mandé este material, lo estamos viendo. Son unos apuntes de Aguajuapan de León, de la arquidiócesis de Aguajuapan de León, para que la vayan analizando. Lo que acabo de ver ahí lo tienen todo. ¿Sí? Bueno, adelante, hermanos. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos estar recibiendo esta clase. Te pedimos, Señor, que vives en nosotros más el amor para valorarnos cada día más, para amarnos a sí mismos, para poder amar a los demás. Te pedimos que nos ilumines con tu infinita sabiduría para saber qué hacer y corregir lo que está mal en nosotros y así poderte dar gracias. Y todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, Gracias por su hermanos. Que Dios los tiempo. acompañe, que descansen. Gracias, Estén muy hermano. bien. Bendecido Muchas gracias, descanso. Carlitos. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas Muchas Que noches. estén muy bien. gracias. Hermano. Bonita Que noche. Dios te Ándale. bendiga, Gracias, buenas Carlitos. Gracias, noches. hermanos. Que Dios los Buenas acompañe mucho. Gracias. Bonita Sí. noche. Gracias, hermana. Que Dios los acompañe a todos. Gracias.